Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia que parece de película. Una ciudad colonial española que arranca con todo el éxito del mundo y de repente se la traga la selva, literalmente borrada de la memoria durante siglos. Sí, una verdadera ciudad fantasma en el corazón de Sudamérica. Y claro, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cómo es posible que una ciudad entera se esfume de la historia? Esa es la gran incógnita que vamos a intentar descifrar juntos en este recorrido. Pero ojo, nuestra historia no arranca en el siglo XVI, sino mucho después. Nos vamos a 1943. En plena selva del Chaco argentino, un ingeniero y un explorador, ellos hicieron un hallazgo que iba a resolver un misterio de 300 años. Muy bien, vamos a sumergirnos en la historia, pero empecemos por el final. ¿Qué les parece? Por el momento exacto en que este mundo perdido vuelve a ver la luz en la era moderna. A ver, la fecha clave, 17 de septiembre de 1943. Un vecino de la zona, Alfredo Martinet, se topa con unas ruinas. Poco después, el ingeniero Nicolás Iturralde identifica el lugar y ¡bingo! Era la mismísima Concepción del Bermejo. El impacto fue tal que de inmediato la declararon Monumento Histórico Nacional, sacando a la ciudad de las sombras del olvido. Ahora sí, retrocedamos en el tiempo. Casi 400 años para entender cómo empezó todo esto. Porque la historia de Concepción del Bermejo es sobre todo una historia de una ambición imperial gigantesca. Estamos el 14 de abril de 1585. Un conquistador, Alonso de Vera y Aragón, a quien apodaban Cara de Perro, funda la ciudad. Originalmente la llamó Concepción de Buena Esperanza. Y créanme, esto no era un puestito de avanzada, era un proyecto colosal. Para que nos hagamos una idea de la escala, las crónicas de la época la describen como una de las expediciones más numerosas y mejor equipadas que salieron de Asunción para fundar ciudades. El Imperio Español estaba apostando todo a este proyecto. Mire los números. La expedición tenía 135 soldados de élite, los arcabuceros. Los acompañaban 1000 caballos, una cifra realmente enorme para ese momento. Y por si fuera poco, más de 300 cabezas de ganado, bueyes, carretas. O sea, estaban construyendo una metrópolis, no un simple campamento. Entonces, ¿cómo era vivir en esta nueva y ambiciosa ciudad plantada en medio de la nada? Pues por un tiempo fue exactamente eso, una metrópolis en plena frontera salvaje. La ubicación de Concepción del Bermejo no fue para nada al azar. Tenía una importancia estratégica brutal. Era, digamos, el puente que conectaba la colonización que venía del Perú con la que avanzaba desde Asunción. Era la bisagra del imperio en esta parte del continente. En su mejor momento, la ciudad llegó a tener unos 500 habitantes españoles. Y a eso hay que sumarle sus familias, el personal de servicio, lo que la convertía en un centro urbano súper importante para la región. Pero, ¿de qué vivían? ¿Cuál era el motor económico? La agricultura. Maíz, algodón y cáñamo. Sin embargo, y este es el punto clave de toda la historia, toda esa prosperidad dependía de un sistema terrible. El trabajo forzado impuesto a los pueblos indígenas locales, como los Matará, los Matalá y los Huacaraca. Ese sistema tenía un nombre, la encomienda. En teoría, los españoles debían proteger y evangelizar a los nativos a cambio de su trabajo. En la práctica, era básicamente una forma de esclavitud que generó un resentimiento inmenso. Era una bomba de tiempo. Y como era de esperarse, esa bomba de tiempo finalmente explotó. La caída de la ciudad no fue un accidente, para nada. Fue el resultado directo de la explotación y, por supuesto, de la resistencia que ésta generó. La decadencia fue un proceso de unos 50 años. Se funda en 1585, pero el punto de inflexión es en 1592, con la muerte del hermano del fundador. Ahí se desata la guerra. El golpe final llega en 1631 con un ataque masivo, y para 1645 la ciudad ya no existía, oficialmente. La muerte de Francisco Vera y Aragón en el 92 fue la chispa que incendió todo. Este evento logró algo que no había pasado antes. Unificó a diversas tribus que luchaban por separado. Los nátijas, calchaquíes, avipones, todos formaron una alianza. Y la ciudad, aislada en medio de la selva, se convirtió en una fortaleza bajo asedio. El ataque final en 1631 fue devastador, porque la rebelión no solo vino de afuera, fue una coalición que incluyó a los propios nativos mansos, los que trabajaban en las encomiendas, que ya estaban hartos de la explotación. Los pocos sobrevivientes españoles tuvieron que huir desesperados hacia la ciudad de Corrientes.
Y así fue como la selva reclamó lo que era suyo. Ahora, volvamos al presente, para ver qué queda de toda esta historia y qué nos pueden enseñar estas ruinas. Hoy, el lugar es un sitio arqueológico impresionante, las ruinas de Nuestra Señora de la Concepción del Bermejo. Es un verdadero tesoro. Y lo más increíble es que una copia del acta de fundación original fue rescatada y se conserva hasta hoy, un hilo directo que conecta el pasado con el presente. Entonces, ¿qué nos queda de esta ciudad perdida? Su historia es un recordatorio superpotente del choque inevitable entre dos fuerzas opuestas, la ambición sin límites de un imperio y la resistencia feroz de los pueblos que se negaron a ser sometidos. Y esto, claro, nos deja con una pregunta que da para pensar mucho. Si una ciudad entera pudo ser olvidada por 3 siglos, ¿cuántas otras historias de ambición, de resistencia, de mundos perdidos estarán por ahí cubiertas por la selva o por el tiempo, esperando a ser redescubiertas?